Ahora vamos a ver conceptos básicos de lo que es un circuito eléctrico. Vamos a graficar un circuito paralelo donde bajamos la llave y donde más vamos a ver representadas sus características. Muy bien, en un circuito eléctrico las partes fundamentales son esta parte del circuito la llamamos rama. Rama es la parte de un circuito por donde circula la intensidad de corriente eléctrica. O sea que la intensidad que se mide en amperes, que circula por acá, esta parte, este conductor se va a llamar rama. Significa que podemos decir que la rama de esta parte del circuito es por donde está circulando la intensidad 1 de R1. Este punto acá se va a llamar nodo. El nodo es la parte de un circuito donde confluyen dos o tres o dos o más ramas, ¿sí? Significa que en este punto yo puedo decir que allí hay un nodo. Y después hay otra parte del circuito en donde se llama malla. La malla es la parte del circuito en donde, digamos, se conectan dos o más ramas. En este caso, esta parte del circuito diría que es una rama llamada malla 1. Y esta parte del circuito podría ser que se llame malla 2. En un circuito eléctrico las partes fundamentales entonces las podemos describir como la malla, la rama y los nodos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a tener el ayuda de memoria. Ustedes conocen, trabajarían años anteriores con un triángulo en donde les facilitaba memorizar, ¿sí? Tapábamos la incógnita a saber, si queríamos saber el voltaje, tapábamos el voltaje y teníamos el producto de intensidad por resistencia. Lo mismo si queríamos saber la intensidad de un circuito, tapábamos esa incógnita y nos daba B sobre R. Generalmente en un circuito, al tener el circuito equivalente, nos quedaría algo exactamente así. La misma FEM, el mismo interruptor, una resistencia equivalente, que la podemos llamar resistencia total, por ejemplo, que es de la suma de esta fórmula, ¿sí? O sea que de estas dos resistencias nos quedó el circuito equivalente. En función a este circuito equivalente, nosotros lo que vamos a hacer es calcular la intensidad que pasa por este circuito, porque cuando se cierra esta llave, en un circuito serie,
los electrones circulan del polo negativo al positivo, ¿sí? Esa atracción en polos opuestos. Al cerrar este circuito, los electrones salen y pasan por esa resistencia. Entonces, si queremos calcular el consumo en amperes de esa resistencia de carga, va a ser I total, ya que por acá circulará la I total, es igual a B total, la única B que hay, que es la fuerza electromotriz, se acuerda que se mide en voltios, sobre R total. Esta R total salió de la fórmula, ¿sí? Tenemos esta ayuda de memoria. Si queremos calcular la I total, se tapa la I y nos queda B sobre R. La B es la única que hay y la R es la equivalente, que es la única que hay. Y también se suele pedir qué caídas de tensión hay en un circuito serio. Por lo que, si partimos del circuito original y queremos saber cuál es la caída de tensión en esta resistencia y en esta otra resistencia, nosotros vamos a declarar como UR a la caída de tensión. Nos vamos a poner de acuerdo en que vamos a llamar a UR como caída de tensión. En algunos libros lo declaran como BR, otros como UR. La fórmula de la caída de tensión en esta resistencia, recordamos, es igual a la I total por R1. Como en todo circuito serio, lo que tienen que tener en claro que en un circuito serio hay un solo camino de circulación de intensidad. Vamos a ver que en un paralelo después justamente existen las ramas que se distribuye la intensidad de corriente eléctrica, pero en este caso, al haber un solo camino, la intensidad es única, por lo que la caída de tensión en la resistencia 1 va a ser a la I total, o sea la única I que circula cuando baja la llave, producto por R1, porque yo quiero saber la caída que hay en R1. Y si quiero saber la caída de tensión en UR2, va a ser también I total por R2. ¿Sí? Recuerden que si nosotros vamos a poner una fórmula hallando el voltaje, la caída de tensión que se mide en voltios, el producto de esta operación, la magnitud va a ser voltios, ¿sí? Así que bueno, en principio este es un simple repaso o recordatorio de lo que serían las fórmulas para calcular un circuito serio. General, que es la suma lineal, ¿sí? Como vimos anteriormente. Y las caídas de tensión, como está acá, del producto de la intensidad total por la resistencia que se pide por la caída de tensión. Bueno, espero que en función a esto les ayude juntamente con el PDF y la actividad a ir resolviendo los ejemplos. Vamos a recordar lo que era un circuito paralelo. En un circuito paralelo volvemos a verificar una FEM, una fuerza electromotriz, un sistema, un interruptor como control del circuito, una resistencia que la podemos llamar resistencia 1, y en un circuito paralelo, a diferencia del circuito serie, es que existe acá un nodo
o un nudo en donde se conecta la resistencia 2. Esto es un circuito paralelo. Recuerden que cuando los electrones circulan, una intensidad de corriente eléctrica sale del polo negativo hacia el polo positivo, ¿sí? Hay una circulación de intensidad de corriente eléctrica, y cuando llega acá a este nodo, acá vamos a tener una intensidad, le vamos a poner I1 porque va a pasar por R1, y vamos a tener otra I2 porque pasa por la R2. Significa que acá vamos a tener dos corrientes, que cuando llegan a este punto, la corriente entrante va a ser igual a la corriente saliente, que sería la misma I total. Si los valores resistivos o si los resistores son diferentes, sus valores en ohms, obviamente que la intensidad que pase por cada uno va a ser diferente. O sea que no es una división por 2 si viene una I total por acá y pasa, hay dos resistores y lo dividimos por 2. No es así. Entonces tenemos que calcular cuáles serían los valores de esa intensidad. Para ello siempre se pide generalmente en las consignas calcular la resistencia total de un circuito paralelo. Entonces, al saber discernir que es un circuito paralelo de un serie, vamos ahora a calcular la resistencia total de un circuito paralelo, que es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre R1 más R2. Esta es la fórmula para calcular un circuito paralelo con dos resistencias. Después de esto, nosotros ya sabemos cuál es el voltaje aplicado porque es un dato, y sabemos que cuando esta llave baja, el positivo lo tenemos aquí, esta fuerza electromotriz aplicada en el extremo de las dos resistencias, y el negativo lo tenemos en las dos resistencias. Significa que si yo pongo un voltímetro acá, voy a saber el voltaje, que sería el mismo voltaje que hay acá, porque esto es un conductor. Lo que no sé es qué intensidad en amperes circula por R1 y por R2. Entonces, de ahí nos vamos a ayudar en ese triángulo, ayuda a memoria, que lo señalamos anteriormente, para calcular la corriente que pasa por R1, que sería esta que está acá, que es igual a B total, porque el positivo y el negativo de la fuente es esta, o sea que es el mismo voltaje, es B total aplicada, sobre, y si quiero saber la corriente que pasa por R1, dividido R1. ¿Sí? Esto me va a dar el cociente, un resultado en donde, digamos, la magnitud es el ampere, ¿sí? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que la cifra, cuando reemplacemos con cifras, la magnitud, su simbología, tiene que ser en función a la incógnita. Si esto es intensidad, acá se debe poner ampere, ¿sí? Y si quiero saber después calcular la corriente que pasa por R2, sería IR2 de B total sobre R2. Como verán, en un circuito paralelo, ambos extremos de estos resistores se conectan entre sí, y lo mismo con los otros extremos de los resistores.
Generalmente en un circuito paralelo se utiliza no solamente para conectar los tomacorrientes, sino también las lámparas o la iluminación domiciliaria, también se hace en conexión paralela. Así que en principio recuerden de cuando son dos resistores aplicar la fórmula de producto y suma, y luego viene la división para sacar RT, y después se debe calcular la corriente que pasa por las distintas ramas, que eso lo vamos a ver más tarde, cuando llegamos a un nodo y hay una división entre un punto y otro.